La curiosa historia de la isla de los Faisanes, el territorio que solo es 6 meses español. Este jueves será un día más en la oficina en buena parte del mundo. En todo el mundo. No, en una pequeña isla situada en el río Bidasoa algo va a cambiar, el 1 de febrero volverá a ser territorio español. Y será así durante los próximos 6 meses, pues el 1 de agosto volverá a ser una isla que pertenezca a Francia. De esta manera, se cumple una tradición que lleva vigente desde hace más de 350 años, se trata del condominio de la isla de los Faisanes. La situación estratégica de este islote es, cuanto menos, curiosa. A un lado del río Bidasoa se encuentra Irún, España, al otro, Hendaya, Francia. Y la isla de los Faisanes, que tiene una superficie de 6.820 metros cuadrados, se encuentra en la frontera que separa ambas localidades y, por tanto, ambos países. Con el paso de los años, la isla ha llegado a perder hasta la mitad de su superficie por culpa de la erosión provocada por el agua del deshielo de los Pirineos, pero su historia sigue viva. ¿Cómo llegó la isla de los Faisanes a formar parte de dos países al mismo tiempo? Todo ocurrió durante el siglo XVII, en concreto en el marco de la Guerra de los 30 años. Por entonces, los conflictos bélicos abiertos entre Francia y España eran evidentes y esta isla se convirtió en un punto fundamental, situada en la frontera natural entre ambos países, pronto pasó a ser un terreno neutral en el que ambos imperios negociaban. Y, como no, fue el lugar elegido para acabar con la lucha armada. Así, el 7 de noviembre de 1659, Luis de Haro, como el representante español, y el cardenal Mazarino, como el francés, sellaron el Tratado de los Pirineos. La ratificación de este acuerdo contaría con dos partes: la primera, la boda del rey francés, Luis XIV, con María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, el monarca español de la época. El segundo punto confirmaba el reparto de la isla de los Faisanes, que sería gobernada a partes iguales por ambos países. Sin embargo, esto no resolvió los conflictos en la zona, donde los pescadores españoles y franceses seguían teniendo encontronazos por la jurisdicción de la isla. Así, en pleno siglo XIX, se llegó a un acuerdo que continúa vivo a día de hoy: para evitar problemas, la isla de los Faisanes sería durante 6 meses española y durante los otros 6, francesa. De este modo, se evitarían los problemas entre ciudadanos y se sabría siempre a quién pertenece el islote. Desde entonces, cada 1 de febrero la isla pasa a ser española, manteniendo su idiosincrasia hasta el 31 de julio. El 1 de agosto, España suelta su jurisdicción y este pequeño terreno pasa de nuevo a las manos de Francia. Se trata de una figura de gobierno que se denomina condominio, y que se basa en que varios estados mantienen la soberanía sobre un mismo territorio. A día de hoy, la isla de los Faisanes puede presumir de ser el condominio más pequeño del mundo. Pese a que en su tiempo tuvo un importante peso histórico, a día de hoy se trata de un pequeño espacio de terreno que no se encuentra habitado, y en el que solo se pueden contemplar árboles y vegetación. Cuando pasa a formar parte de los dominios de Francia, también se la conoce como Ile de l'Hôpital o como Ile de la Conference, pero eso será dentro de 6 meses. Desde este jueves, la isla de los Faisanes vuelve, como cada año, a los dominios de España.